Bon dia, germans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta Pascua 2020 apuesta por ti, pero tan especial como que cada uno la estamos viviendo desde nuestra casa. Pero aún así, queremos unirnos como comunidad para celebrar con intensidad este jueves, este viernes y este sábado, porque son días centrales en nuestra manera de vivir. Esa manera que tanto entre Amics como en Arrels queremos llevar adelante, queremos impulsar porque creemos que van a transformar realmente nuestra vida y la vida de este mundo. Sabemos que estamos cada uno en nuestra casa, así que os pedimos que pongamos mucho interés, que pongamos mucho empeño en estos días. Cada uno pues tenemos nuestro ritmo en casa, cada uno tenemos las circunstancias que tenemos y a veces puede ser complicado. Por eso os pedimos lo máximo, porque perder el ritmo en estos días puede ser perder oportunidades para crecer. En la situación de confinamiento que estamos viviendo, esta cuaresma tan extraña que hemos vivido estos días, también puede ser una oportunidad. Por eso estos días pueden ser de verdad una auténtica llamada a transformar nuestra vida, a dar sentido a lo que estamos viviendo para que cuando salgamos fuera esto pueda ser mejor. Pero el cambio que queremos para el mundo es el cambio que tú puedes hacer. Por lo tanto, ahí tienes tú tu propia responsabilidad. Empezamos con nuestro Jueves Santo. Bienvenido a este Jueves Santo que hoy celebramos. Y lo celebramos con 3 signos que son súper significativos. Fijaros. Por un lado tenemos el barreño y la jarra de agua con la toalla, como signo de ese Jesús que aquel día, aquel jueves, se arrodilló, renunció a todo el poder para ponerse a servir a los demás. Es la apuesta que Jesús hace, la apuesta por el servicio. Y es la apuesta que también tú estás invitado a vivir. ¿Estás realmente dispuesto a vivir tu vida como una apuesta de servicio a los demás? Porque es algo que podemos hacer en todos momentos, incluso en estos momentos de confinamiento. Es la apuesta que Jesús hace por ti. ¿Estamos dispuestos también a dejarnos amar por ese Jesús, a dejarnos amar por los demás, a acoger el servicio que con la limitación y con la humildad de los demás quieran hacer a cada uno de nosotros? Porque también es esa apuesta, la apuesta a dejarse amar por los demás. En ese ritmo del amor tenemos el segundo signo de hoy, que es el signo del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre entregado, derramada de Jesús. Este signo que indica a ese Jesús que intenta entregar su vida por amor. Él, en el pan y en el vino, en aquella última cena, nos da a entender cuál era el significado profundo de su vida y cómo Él encaraba esa muerte que le esperaba. Es también una llamada a que como seguidores de Jesús queramos hacer de nuestra vida una entrega generosa a los demás. Y es más, en esta línea, hoy tenemos la celebración de la institución del sacerdocio. Esas personas que en medio de la comunidad se ponen a acompañarnos, se ponen a servirnos. Ellos también, renunciando al poder como Jesús, quieren ser acompañantes, ser servidores, ser guías de estas comunidades que formamos. Es día para dar gracias a Dios por estas personas que Él pone a nuestro lado y que son signo de su cuidado, de su cariño. En este día, en este jueves, te invitamos a que hagas un pequeño gesto en tu habitación que te recuerde que estamos en esta Pascua joven, que estamos en este apuesta por ti. Te invito a que cojas una imagen de Jesús. Sabes que a mí esta me gusta mucho y es la imagen que yo más utilizo, pero tú coge aquella que más cariño le tengas. Esa imagen de Jesús que puedas poner en un rincón de tu habitación para que te recuerde que hoy y estos días estamos acompañando a Jesús en estos últimos días, estamos intentando aprender de Él. Y junto a esa imagen te invitamos a que pongas un paño, una toalla, que te recuerden que ese Jesús ha venido a servir.
que ha venido a servirnos, a amar y que nos invita a hacer esa apuesta por el servicio y esa apuesta por dejarnos servir por los demás. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Pues mirad, el ritmo de hoy va a ser el siguiente. Después de estos buenos días, sabes que según nos organicemos tendremos un momento de reflexión y de grupo. Ya os dirán cómo nos organizamos para eso. Además, a las 7 de la tarde tendremos la celebración de la Cena del Señor desde nuestra parroquia, que tú podrás seguir desde YouTube, desde tu casa. Es una oportunidad de sentirnos comunidad alrededor del altar, alrededor de la palabra, alrededor de Jesús. Cada uno en casa no es como nos gustaría, no cantaremos como solemos cantar, pero sí que será una oportunidad de sentirnos familia alrededor, sentirnos comunidad. Y ya sabes, a las 10:30 de la noche también nos juntaremos todos a través de las redes para tener este momento de oración, de buenas noches, donde podremos concluir el día juntos, profundizando un poco más en lo que este día quiere ayudarnos a apostar. Gracias a todos por querer participar en esta Pascua. Gracias por querer ser familia. Gracias por querer acompañarnos unos a otros en este confinamiento y en esta oportunidad de esta Pascua joven en casa. Que las apuestas por ti nunca dejen de existir. Señor, hoy descubrimos que apuestas por cada uno de nosotros. Tú quieres servirnos, ayudarnos, acompañarnos con tu amor. Ayúdanos a dejarnos amar, a no poner barreras al amor que llega, aunque no sea como esperábamos. Y haznos buenos servidores de los demás, que seamos capaces, con nuestras potencialidades y debilidades, de construir esa sociedad nueva a la que tú nos invitas. Amén. Nos vemos a lo largo del día. Gracias por estar ahí. Y ya sabes, ante cualquier problema, força i endavant.